Ok, les doy la bienvenida, me incorporo nuevamente después de la semana pasada. Lamentablemente tenía un compromiso con el Santiago Road Film Festival, que se supone que iba a alcanzar a coincidir, pero no coincidió, con nuestras conversaciones en cuarentena, vinculadas obviamente a las naciones originarias de Latinoamérica, concretamente a la nación mapuche. Desde ahí que empezamos a construir estas conversaciones. Así que bienvenidos. Hoy día estamos justamente conversaciones vinculadas a la Constitución y también al plebiscito que se va a desarrollar el 25 de octubre en nuestro país. Por lo mismo, vamos a conversar, tenemos un invitado hoy día, tenemos a Rodrigo Villagra, abogado y antropólogo paraguayo, miembro de la Asociación Paraguaya de Antropología y, por supuesto, como siempre, porque ellos sí han sido bastante más estables que yo, don Juan Carlos Painequeo Sánchez y don Nelson Lobo Camerati. ¿Cómo están, muchachos? Qué bueno volver a escucharlos y verlos. Muy, muy bien. Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamier, Mari Mari Compuche, Pachante, Inchin, Chagupaín, Tufachi, Dugumú, Inchin, Lepaín, Quiñe Cumé, Maguel, Paraguay, Mapumú, Rodrigo Villagra, Piñelu. Eh, bueno, los saludo a todos. Estoy contento y estamos reunidos en nuestro programa nuevamente con un invitado de lujo, Rodrigo Villagra, que él es de Paraguay y bueno, va a poder contarnos muchas cosas ahora y actualizarnos muchos temas también. Don Juan Carlos. ¿Cómo están? Mari Mari Compuché, eh, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Pupeñí. ¿Todo bien por estos lados? Si estoy un poquito distraído es porque estoy arreglando un poquito la calidad del video, pero agradecido nuevamente a las personas que se conectan en este programa. Ya vamos en el programa 24, eso es harto dentro de las redes sociales, así que contento por eso y también por el invitado que tenemos hoy día que nos va a conversar un poquito también de la realidad de Paraguay y sobre todo cómo el contexto latinoamericano también ve el proceso chileno y también cómo nosotros vemos el contexto latinoamericano también con las primeras naciones. Así que contento. Qué bueno. Rodrigo, te damos la bienvenida. Como ya lo presenté, Rodrigo Villagrán, abogado y antropólogo paraguayo, miembro de la Asociación Paraguaya de Antropología. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Rodrigo Villagra. ¿Cómo estás? Mai compuche ese para entero de 3 años en el Endúa, a Peña y me Paraguayupe, a se pollo pu, peña guaná, y mambaretea y peña guaná, a Ugaitereguila, Shinta Guare, añe con atende programa. Entonces le agradezco muchísimo que me hayan invitado, un abrazo grande a todos ustedes, a todos los que nos escuchan y es un placer estar aquí compartiendo con ustedes este espacio que parece muy amical y a la vez muy cercano y afín porque, bueno, creo que la lucha del pueblo mapuche y la lucha de la infinidad de pueblos que tenemos en Latinoamérica es una lucha desde hace mucho tiempo en que nosotros somos pequeñas hormiguitas avanzando en ese camino. Y bueno, vamos a compartir aquí quizá todo, un poco ponernos al tanto de cómo está también de este lado. A veces cada uno está sumido en sus propias luchas individuales y colectivas, ¿verdad? Eso. Rodrigo, para partir al tiro la conversación, me gustaría que nos contextualizaras un poco cómo se vive en el Paraguay la relación con las primeras naciones, con los pueblos originarios, cómo se establece el vínculo con ellos, porque la verdad es que Chile tiene características bastante particulares, las hemos conversado en otras ocasiones, probablemente hoy día toquemos temas también vinculados con eso, pero sería interesante saber cuál es la visión desde el Paraguay respecto a los pueblos originarios, obviamente allá y también en Latinoamérica. Sí, gracias. Es como una cuestión general, pero hay que decir, y es importante, es conocido o reconocido el bilingüismo paraguayo guaraní, el guaraní y el español como idiomas oficiales de la Constitución 92, y esa identidad que viene de un supuesto mestizaje idealizado, idilizado, hispano-guaraní con la llegada de los conquistadores en el siglo XVI, pero y también un poco con el reflujo de las misiones jesuíticas del siglo XVII y XVIII. Pero en realidad esa es una realidad un poco esquizofrénica, digamos. Se habla aquí en Paraguay muchas veces de una simetría, de una diglosia, de una falta de paridad entre ambos idiomas y también entre una identidad que no se termina de asumir como indígena,
el paraguayo que se considera como tal hace 300, 400 años, no, se ve como una cuestión de ancestralidad a lo indígena, pero obviamente no ve a los pueblos indígenas actuales, contemporáneos, hermanados, si se quiere, tanto en parte por el idioma. Hay hoy 19 pueblos autoidentificados como tales en Paraguay. De ellos, 6 son de la familia lingüística tupí-guaraní, con su propio guaraní, que el guaraní paraguayo es una variante contemporánea, muchos dicen una variante colonial en cierto sentido, pero que viene de un conjunto de aportes del pueblo carió, que era el pueblo con que se acostaron los españoles, y también de otros pueblos que fueron subsumidos, ya sea y reducidos por las misiones franciscanas y jesuitas y por diversos procesos. Entonces, la relación de esos pueblos que no se sometieron, aquí hay como un punto de inflexión histórico que es lo que siempre mencionamos aquí, es la guerra del 70, recién la guerra del Pacífico, nosotros también tenemos las guerras, estas guerras del fin del siglo XIX, ¿verdad? Cuando las fronteras de los estados nacionales estaban, es decir, la herencia colonial de las fronteras y las nuevas fronteras geopolíticas se estaban rearmando, y eso incluía gran parte del colonialismo interno, también del avance del colonialismo. Aquí fue la guerra del 70 en que Paraguay confronta a Brasil, Argentina y Uruguay, y que de alguna manera implicó una pérdida de población nacional, vamos a llamarlo nacional, criolla, mestiza, en gran parte, y a la vez la continuidad, si se quiere, y si quiere la emergencia, se dice mucho de eso, etnogénesis de los pueblos indígenas que hoy conocemos en Paraguay, que son 19, que hasta que más o menos hay unos mapas tenían una posesión compartida en parte de casi 2/3 o 3/3 del territorio nacional. Hoy ese territorio está reducido de 40 millones de hectáreas o 400.000 kilómetros, está reducido a 10.000 kilómetros cuadrados, ¿verdad? Los pueblos indígenas tienen menos de 1 millón de tierras tituladas, estos 19 pueblos, muchas fragmentadas, se habla, es una propaganda inclusive, yo no sabía, pero es un uso académico en los Estados Unidos de la soja, en la región sur de Paraguay y en el Chaco está entrando la soja transgénica, estamos empezando a vivir la minería extractivista que ustedes ya conocen de larga data. En Paraguay, como ojos están mirando, tenemos la deforestación más alta del planeta y todas estas cuestiones afectan directamente a los pueblos indígenas, como la deforestación, y el fallecido Bartolomé Meliá era un jesuita, pero muy comprometido con los pueblos indígenas. Él hablaba de la deforestación lingüística también. Hay varios pueblos que están con sus idiomas en peligro de extinción. Yo mismo eh, trabajo con un pueblo angaité cuya lengua, cuyos hablantes son cada vez más reducidos, la lengua guaná, que fue históricamente muy importante también. Y entonces estos pueblos tienen una relación asimétrica, una relación que implica también la interseccionalidad, hacia la relación de clase. Si tenemos, y vamos a hablar obviamente del marco normativo, pero como bien lo dijo elegantemente Rodolfo Stavenhagen, que fue el presidente del Instituto Interamericano y el primer relator de los derechos de los pueblos indígenas de la ONU, él decía, hay una brecha de implementación. Esa brecha de implementación a veces es un abismo gigantesco, ¿verdad? Entonces, entre la normativa jurídica y la realidad. Y hoy la realidad es una realidad acuciante, pero obviamente los pueblos indígenas siguen peleando palmo a palmo directamente por sus territorios y también por otros tipos de reconocimientos que dan, por ejemplo, tenemos una ley de lengua, tenemos una ley de salud indígena, eh, tenemos todavía algo parecido, todos los países tenemos, en realidad nosotros estamos mucho lidiando los países que tenemos relativamente, es decir, relativamente, por una cuestión relativa, y más en Chile aún, una población minoritaria indígena, pero en Paraguay y en Brasil, por ejemplo, y en Argentina es así en relación a la población que hoy ya tenemos estos órganos indigenistas que son siempre una subcategoría en relación a ministerios. Tenemos el Senadi, creo que es en Chile, la FUNAI en Brasil, el INDI en Paraguay, el INDAI en Argentina, que son los encargados de ver la política indigenista del Estado y son órganos a su vez con todos sus mecanismos de control, sus limitaciones, a su vez son órganos que están discriminados dentro de lo que es la estructura del Estado. Entonces, es todo un tema a ver, pero aquí, bueno, Paraguay, una cuestión numérica, quizás nosotros somos un poco más de 7 millones hoy en día, paraguayos y paraguayas, y hoy hay
sí, quizá el último censo dio 117.000 personas autoidentificadas como indígenas. De los 19 pueblos serían alrededor de 130.000 más o menos. Y hay que decirlo, el Paraguay preguerra del 70, es la guerra de 1865-1870, lo que hace es, en el primer gobierno que va a ser de corte liberal, de Carlos Antonio López, después de la dictadura de Francia, hace declarar ciudadanos a los pueblos indígenas y muchos pueblos de indios, que fueron pueblos que los españoles tomaron in extenso, no fueron pueblos que removía la población, sino que cambiaron el sistema de gobierno, instituyeron un cabildo indígena y autoridades reconocidas por los españoles y un sistema de pago de la encomienda. Esos pueblos fueron despojados de sus territorios para nombrarse ciudadanos. Entonces, siempre tenemos una de cal y otra de arena, ¿verdad? En todas estas reformas jurídicas que a veces hablan de una cierta libertad, quitan unos derechos para dar otros supuestamente, y a veces quitan todos para dar nada. Queda ahí. Señores, Yo quería preguntar una cosa. Yo también quería ¿Cómo preguntar. Ya, Dale tú primero, dale tú ya, primero. ¿Cuál es un poco el reconocimiento jurídico que el Estado actualmente hace por ejemplo, de los, llamémosle, conjunto guaraní, la nación o pueblo indígena a los que tú hablas? ¿Cómo los reconoce como pueblo, como naciones, como etnias? Y la lengua, ¿cómo se las reconoce también sus particularidades? Aquí yo conozco un poco la ley de lengua, a pesar de que mi padre estuvo en la Secretaría de Políticas Lingüísticas, que fue la secretaría creada con la ley de lenguas, pero voy a decir, y a pesar que fue constituyente también para promover que el guaraní sea nombrado como lengua oficial. ¿Verdad? El guaraní es una lengua oficial, el guaraní paraguayo, vamos a decir, y se reconoce también las otras lenguas indígenas como partes de siendo el país, y ahí está la definición constitucional, es pluricultural. En lo relativo a las lenguas, ese es el reconocimiento constitucional. En lo relativo a los pueblos, dice el artículo 63, se reconoce a los pueblos indígenas como grupos de culturas anteriores a la formación del Estado paraguayo, ¿verdad? No dice como pueblos, no usa, es grupos de cultura, un poco vago, pero en fin y al cabo es lo que, digamos, todas estas cosas también son una cuestión de aserción, es decir, esta es la interpretación y son grupos anteriores a la existencia misma del Estado paraguayo, lo cual radicaría un montón de consecuencias. Después va a hablar de la propiedad comunitaria, el reconocimiento a su propia forma de organización política, social y económica. Hay una parte de exoneración de servicios, de carga del Estado, perdón, del servicio militar y otras cargas del Estado, impuestos y demás. Y también de protección contra la regresión demográfica, en fin. Pero el principal reconocimiento es el principio de la preexistencia, que ustedes van a encontrar después reflejado en la Constitución. La Constitución de Paraguay es 92, la Constitución de Argentina es de 1994 y tiene también ese principio. La del Brasil no tiene, y hoy están en toda una cuestión sobre el marco temporal, de decir, si los pueblos que a partir del 88 fueron como tales, no recuerdo bien la discusión, ya no pueden reclamar las mismas tierras, en fin, tienen como si haya un antes y después para ser reconocido como tal. Y en Brasil hay que reconocer que las tierras que se demarcan son tierras del Estado federal, del Estado de la Unión, ¿verdad? Entregadas en usufructo a perpetuidad a los pueblos indígenas. Estoy parafraseando sin utilizar las mismas palabras, pero la idea es que el reconocimiento de la preexistencia debe ser un reconocimiento fundamental. Y de ahí derivarían un montón de otros derechos, porque implica que toda la institucionalidad del Estado, toda la venta de tierras, ¿verdad? Que hace después a particulares, que primero son tierras de nadie, tierras nulos, tierras fiscales, pasan a ser serían tierras primero de los indígenas, ¿verdad? Como es así, ¿verdad? Territorios de ellos. Sí. No, clarito. Tengo algunas preguntas. Tú partiste hablando guaraní al comienzo, Sí. Rodrigo. Mencionaste también que el guaraní que hay sería un guaraní más estandarizado, no es como hablar como un guaraní más antiguo o es una mezcla actual de diferentes
una gramática diferente, una fonética diferente a la antigua. Acá en Chile se habla harto el tema, sobre todo en organizaciones mapuches, de unificar el mapudungun, que es la lengua mapuche, porque hay variantes dialectales que están dadas principalmente por territorio. Y se habla harto, sobre todo las generaciones más nuevas, de unificar, de generar una estandarización desde el mapudungun. Sobre todo de personas que están entrando también en el mundo mapuche como hablantes, están intentando generar nuevos hablantes, entonces como una forma de facilitar las cosas, crear ese tema de la estandarización. Sobre eso, ¿cómo tú puedes ver el caso el caso del guaraní en el caso de Paraguay? ¿Cómo fue ese proceso también? Y cómo es tan... Porque siempre se habla también del caso guaraní, siempre, por lo menos acá la gente habla, quizás no con conocimiento en profundidad del tema, pero se habla del caso guaraní como un ejemplo donde un estado es bilingüe, sobre todo con una lengua indígena en este caso, cosa que en Chile ni siquiera se ha planteado el estado chileno como un estado bilingüe, y menos con una lengua indígena, sino que se ha planteado siempre como un estado con una lengua y apuntando siempre a lo que sería el inglés o otras lenguas europeas principalmente. Entonces, me gustaría que si puedes profundizar un poco en eso, en ese tema. Sí, cómo no. En realidad voy a hacer dos cuestiones, porque una es el reconocimiento estatal del bilingüismo, y también hay todo un proceso histórico que, digamos, en Paraguay es cierto, el caso paraguayo es un caso singular, quizá en gran parte de Bolivia y Perú, por ser una cuestión de proporción, no se habla de que son países bilingües, pero como nosotros estamos en esa plataforma, claro, tenemos una visión crítica de ese proceso, quienes creemos que el guaraní tendría que tener el mismo eh, eh, rol, simbología, papel, estándar, educación que el español. El problema que tiene el guaraní, creo que tiene muchas de las lenguas indígenas, es su condición de oralidad principal y con la colonia, todo el proceso de, uno, estandarización y dos, de escritura, ¿verdad? Voy a separar eso porque la estandarización también es a veces, vamos a recordar, por ejemplo, el guaraní o el tupí guaraní o parte de un tupí también fue usado incluso en Brasil hasta el siglo XVIII como lengua geral, ¿verdad? Incluso como documento. Por ejemplo, para que vean, la Declaración de Independencia de Argentina fue traducida al quechua, al guaraní, y no recuerdo si una tercera, al aymara, ¿verdad? Entonces, hubo momentos en que los estados tenían un reconocimiento. El guaraní ha pasado por muchos. Hay una academia de la lengua guaraní hoy en día y hay todavía una gran discusión o relativa discusión de cómo escribir. Hay una fallida reforma educativa, que es el problema de los guaraní hablantes, en la proporción por el cambio de migración rural urbana. Los guaraní hablantes hoy son menos de lo que fueron, pero muy preponderantes Paraguay. Paraguay era un país eminentemente rural y tenía una grande población monolingüe en guaraní. Ese guaraní estandarizado, digamos. Entonces, hoy hay una diferencia entre guaraní que se enseña en la escuela, que sufre, también han sufrido un poco el problema de tecnicismo, también de corrientes puristas que tratan de cambiar palabras para volverlas todas en guaraní. Y los idiomas, digamos, por lo menos así, le digo muy básico en sociolingüística, un idioma es lo que hablan los hablantes. Si hay préstamos, genial. Aquí en Paraguay se habla mucho y muchos confunden, dicen el yopará, que el yopará quiere decir mezcla en guaraní, ¿verdad? El yopará se incluso para una comida que se come en octubre, para salvar maíz con porotos, en fin, con frijoles. Pero el yopará es en realidad la combinación de ambos idiomas en cualquier conversación de una manera no estandarizada. Y también responde a que hay muchos niveles. Mi esposa y yo, por ejemplo, mi esposa e hija, ambos aprendimos. Yo aprendí, digo siempre, de viejo el guaraní, porque en mi casa ni mi papá ni mi mamá nos hablaban en guaraní. Mi papá es bilingüe, mi mamá también, pero había un prejuicio de clase que la mujer no podía hablar guaraní. En muchas familias, o incluso en indígenas que usan como segunda lengua en guaraní, ya veo que tratan de hablar a su hijo en español por toda esta asimetría de poder simbólico que hay entre los idiomas. Pero el gran tema, hace poco escuché a un lingüista ahí en la Universidad Hindú que hablaba como 9 idiomas, y él venía y mostraba que para él, al contrario de lo que ha venido, para él es la mezcla importante, y la estandarización muchas veces lo que hace es imponer algún tipo de forma hegemónica de hablar respecto a otras diversas y otras comunidades hablantes, que la tendencia de los idiomas es a tener diversidad.
por ejemplo, yo hablo otro idioma indígena, el Angaité y el Enset un poco, y el Enset, que es un idioma bastante dinámico, que hay bastante hablantes, hay una diferencia entre comunidad y comunidad, ya se empieza a generar constantemente nuevas palabras y nuevas formas de hablar. Es como nosotros llamaríamos dialecto, que era una manera también prejuiciosa de hablar el dialecto, ¿verdad? Antes decía una lengua indígena es un dialecto. En realidad que el dialecto es, bueno, hablar un dialecto del sur de Chile o un dialecto de Santiago o un dialecto paraguayo, si se quiere, ¿verdad? Es una diferencia, sigue siendo un idioma inteligible, ¿verdad? Pero yo considero que es muy importante no dejar afuera la diversidad en función de la hegemonía. O sea, tenemos una necesidad, es que también, yo supongo, muchas personas en la ciudad de identidad mapuche, muchos no indígenas, como se quiere aprender guaraní, tenemos un colega americano que hizo de Cuerpo de Paz, que bueno, salió de Cuerpo de Paz, en fin, con sus bemoles, pero él habla un perfecto guaraní, escribe mejor guaraní que yo y que muchos guaraní hablantes, porque justamente la parte escrita ha sido problemática. Son mucho menos los guaraní hablantes que pueden escribir en guaraní, ¿verdad? Quizás reducido eso. Si bien hay una larguísima tradición de escrita en guaraní en la época jesuítica y demás, pero bueno, fueron como periodos. Stroessner tuvo esa esquizofrenia, el dictador Stroessner, de él usar guaraní con los militares, se usaba muchísimo, pero había un contexto, el contexto doméstico y no público, ciertos contextos sociales para usar para la broma, para ciertas cosas, y sin embargo, para los documentos escritos, para la legalidad, para todo, para la televisión, prima el español. Y es algo que sigue, ¿verdad? En la radio. También tenemos, por supuesto, el anglicismo. No viene, yo noto ahora que soy más un seno, pero ahora vivo en Luco, una ciudad vecina, y vivo en Encarnación, de que aquí las radios en Asunción están llenas de anglicismo, ¿verdad? Y yo hablo inglés, hablo de viejo, digamos, pero es horroroso ver cómo la mixtura va por la imagen hegemónica de allá, ¿verdad? Y eso. Creo que es importante, lo que sí es muy importante, Juan, creo que es la discusión y no dejar afuera la diversidad. Es importante el consenso, es un camino, pero quizá lo que nos han hecho la Academia Real Española, la otra es que nosotros es como el Estado mismo, ese espejo en que nos queremos mirar, ¿verdad? El espejo de la hegemonía y de la institucionalización que queremos mirarnos para confrontarla, pero que también nos deforma en cierta medida, porque deforma esa capacidad creativa que tenemos. Pero es necesaria también, porque si no tenemos lengua escrita y institucionalizada y valorizada en la educación, también se pierde terreno, ¿verdad? Se pierden hablantes, ¿verdad? Claro. Hay algo que quiero destacar de lo que plantea Rodrigo, que me parece muy importante, que tiene que ver con la idea de justamente establecer las lenguas en su condición de oralidad y su paso a lo escrito. De alguna forma, el abecedario, el signo lingüístico que se va a utilizar para desarrollar el signo oral, digamos, la oralidad, va a tener que ver con el español o con el alfabeto que nosotros conocemos, que es un alfabeto que es el que se ocupa en todo y que no es el alfabeto árabe o que no es el alfabeto chino, no sé, ciertas simbologías, ¿no? Y ahí hay un elemento simbólico que Rodrigo lo plantea que me parece muy interesante, que tiene que ver con la hegemonía. Y cómo de alguna manera se constituye una realidad evidentemente eurocentrista a partir de también esa misma discusión. En algún minuto con Juan Carlos y con Nelson, ellos me comentaban cómo en el ámbito escrito se desarrollaban ciertas diferencias en función de también una cierta palabra. Me imagino que un cierto sonido, cómo se deriva, si es que se tiene que escribir con cremillas, no cremillas, etcétera, etcétera. Cosa que además ocurre en muchas lenguas, ¿eh? O sea, si uno va a otras latitudes, qué sé yo, la A con el puntito arriba es una O, la E con una cremilla para lado y lado, en Francia tiene distintos sonidos y establece, por ende, una posibilidad de entendimiento de la lengua. ¿Por qué destaco esto? Porque me parece que justamente la condición de oralidad de los pueblos originarios, de las primeras naciones, desde la construcción de sociedad eurocentrista, le restamos, como quien dice, importancia.
en lo simbólico. Pareciera ser que la historia y la cosmovisión transmitida en la oralidad tuviera menos peso que la historia y la cosmovisión transmitida por vía escrita. Quizás, y yo aquí estoy elucubrando, digamos, yo no sé si ustedes, Rodrigo, allá en Paraguay han jugado el teléfono, que es esto de decirse un mensaje y ir pasándolo y finalmente... El uno cortado. Claro, que el último cuente qué es lo que se dijo y cómo se tergiversó el mensaje. Quizás, insisto, esto es una opinión personal, se teme que al no tener una dimensión escrita, se tergiverse también la historia. Hoy día, y tú lo mencionabas muy bien, dada esta nueva impronta que es la digital, también estamos estableciendo una nueva forma simbólica de reconocer la realidad. Y nos enfrentamos a noticias falsas, a posverdades, a la posibilidad incluso de ver imágenes que son falseadas y que parecen tremendamente reales. Hay incluso algoritmos que permiten falsear un video, o sea, podemos ver a una persona haciendo algo que no hizo nunca en su vida. Entonces, desde ese punto de vista, también la realidad se va reconstruyendo perceptualmente. ¿Cómo crees tú que se puede empezar? Y esta es una realidad, una pregunta para todos, muchachos, para Juan Carlos, para Nelson, para Rodrigo, para los tres también. ¿Cómo creen que se puede empezar a configurar esta realidad desde las primeras naciones, desde los pueblos originarios, en función de estos otros avances que aparentemente van de la mano con la visión eurocentrista, pero que no necesariamente tendría que ir de la mano con la visión eurocentrista? La tecnología podría abarcarse en cualquier dimensión, pero nuevamente, como bien decía Rodrigo, la hegemonía se va primando desde una cierta mirada. ¿Cómo creen ustedes que podemos? Porque creo que ahí también hay una construcción importante. Rodrigo decía algo, y con esto cierro, muy sustancial. Cuando una lengua muere, muere esa cultura. O sea, de hecho, las lenguas muertas se pueden estudiar, pero no se dimensiona la cultura en sí misma porque justamente es una lengua muerta. Entonces, no es menor esos aspectos. Ahí dejo mi pregunta. ¿Cómo creen que se puede dimensionar el mundo contemporáneo, la digitalización, esta pandemia, estos nuevos paradigmas que se están abriendo en función de lo plurinacional y también de la construcción y el respeto a los pueblos originarios? Por favor, el que quiera. Bueno, Rodrigo, Rodrigo, parte tú porque tú eres el invitado. Yo voy a pararme un minuto. Yo abuso de la palabra. Dele, vaya. Yo abuso. Ustedes me tienen que cortar así. No sé, no hay algo para patear debajo de la mesa. Pateen. Así, tiren algún papelito. Yo quería decir, no, simplemente que no va a entender. Lo que quiero decir, para mí es sumamente importante la escrita. Es decir, no me recuerdo que Vieiro de Castro, un antropólogo famoso brasilero, que trata el Amazonas y trata todo el tema de la ontología también, del perspectivismo amerindio como otra forma, otra epistemología. Pero bueno, en una charla él empezaba con una frase, no recuerdo de quién es, que decía, debemos escribir en la lengua del enemigo, ¿verdad? Es decir, la escritura es un arma necesaria. Yo creo además que voy a decir cualquier número fallido, 1 millón de personas de pueblo mapuche o más, un porcentaje enorme de esa gente hablando el idioma. Es un idioma fuerte en términos de esa cantidad, pero puede ser un idioma que en combate a combate con el español en todos y en los lugares. Yo creo que sea de la manera como como se está venido haciendo, hay una tradición incluso literaria entre mapuches. Yo recuerdo un amigo chileno, un chileno también que estudiaba, no recuerdo el nombre, los escritores mapuches en lengua mapuche del siglo XIX, es decir, o sea, no estamos hablando de crear nada de la nada, ¿verdad? Yo supongo que hay un camino grande y andado que me parece muy importante y que el mapuche lo que va a contribuir también a hacerlo visible para los no mapuches. Eso quizás es en ese nivel de paridad necesitamos, cuando uno puede ver un cartel en 2 idiomas, es un poco como la discusión de género, decir nosotros o no, ¿verdad?
que uno dice es una discusión muy particularista, pero también es una cuestión concreta, ¿verdad? Y uno lo ve en los países bilingües hace tiempo, en Cataluña o en otro, en qué sé yo, ¿verdad? Todos esos ejemplos que hay en el País Vasco, donde ese nivel de reconocimiento que implica estatal, que implica la escritura, que implica una academia, que implica, por ejemplo, el vasco es un buen ejemplo donde hay un nuevo tipo de vasco y hay distintas variantes del vasco y hay una que es llamada, que es la que se está enseñando estandarizada, que no implica la existencia de otra forma. Y de hecho, como decía tú, quería también volver sobre eso. El español, digamos, no sé qué tan amigo es del, en su forma, pues no es un idioma polisintético como por ejemplo sí el guaraní, que es más cercano, construye palabras como el alemán o como el japonés. Aquí las colonias, gente que vino en colonias japonesas fue al campo, enseguida el primer idioma que aprendió y muy bien fue el guaraní. En relación al, o sea, hoy encuentra un descendiente japonés, ¿verdad? Un Nikkei que le llaman ellos, y ellos hablan mucho mejor guaraní que el español, pues le fue mucho más fácil hacer el proceso de traducción por la forma en que se construyen, ¿verdad? Eso, la grafía no necesariamente es igual, pero es importante buscar su propia grafía, acordar, y eso va a costar. Hay pueblos que tuvieron problemas justamente. Aquí en Paraguay tenemos ese ejemplo. Los Enset, por ejemplo, tienen dos tipos de grafía. Hay dos que hablan bastante parecidos, los pueblos Macoy, que están solo dentro de Paraguay, porque tienen Enset, se escribe la fricativa palantodental, una letra rara, difícil de pronunciar, un sonido. Se escribe con X porque los que estuvieron con los anglicanos, y se escribe con LH con la grafía de un menonita, un nazi arrepentido que se hizo menonita, ¿verdad? Entonces es el mismo fonema que uno va a encontrar LH en guaraní va a encontrar también ñanderú, por ejemplo, se va a escribir ñanderú, nuestro padre, ñande con ñ, o NH, si va a Brasil va a encontrar NH, y así la palabra chamán, que también responde, va a encontrar con X, y en fin. Varía la escritura guaraní acá de otros lugares, pero finalmente en el habla la gente sigue entendiendo y bueno, sabe que hay dos o tres grafías posibles. Okay. Perdón. No, está perfecto. Mira, yo creo que lo separaría en dos aspectos. Uno, el de la supervivencia de la cultura, y que es político también, y que tiene que ver con esto tú hablaste, Jaime, de las realidades. Y la verdad que no es que haya una realidad, la gente suele ocupar un término que es, qué sé yo, que conozca la realidad. La realidad le dio de cara, y en realidad hay múltiples realidades porque cada individuo y cada sociedad construye su propia realidad de acuerdo a su historia, de acuerdo a su cultura. Y el pueblo mapuche, bueno, hoy en día tenemos una realidad de que en Santiago a veces se toman decisiones de la pandemia pensando en la realidad de Santiago y proyectando esa realidad de Santiago hasta Punta Arenas. En Punta Arenas, para que sepas, Rodrigo, hasta hace pocos años atrás, tienen su propio horario, pero durante más de un siglo estuvieron regidos al horario de Santiago. Entonces, y ellos viven otra realidad puntanerense. Y tienen una historia distinta, los colonos, etc. Y para el pueblo mapuche es mucho más marcado eso. Y en la realidad cotidiana del chileno común y corriente, que no sabe nada del pueblo mapuche, que no anda pensando en los mapuches, en su realidad no existe lo mapuche. Más que una cosa de historia cultural o el conflicto del sur, ahí están los prejuicios, hay racismo también, hay una serie de cosas que construyen una realidad que además dentro del mismo individuo está totalmente omitida, está invisibilizada dentro de la realidad de nosotros mismos como los no mapuches, y digo los que no están metidos en la cultura, no viven y no conocen la cultura mapuche. Entonces, la lengua creo que rompe eso. La lengua permite que dos personas que van en el metro me voy a poner centralista, yo soy de Concepción, pero en el metro de Santiago, van dos personas, un chileno que no piensa, no le dedica ni un minuto de su día a pensar en los mapuches, y al lado un mapuche militante de la causa, de las reivindicaciones, van los dos sentados uno al lado del otro, y dos tipos con realidades y con proyecciones de vida, forma de entender la existencia misma, diferente, y ninguno sabe que el otro existe. Bueno, el mapuche sí sabe que el chileno existe. En ese sentido, el pueblo mapuche es muy democrático y es muy flexible y se adapta al otro. Pero el chileno probablemente ni sabe que existe esa otra realidad y tiene una construcción. Y ahí la lengua creo que es esencial. No solo hablarla en la fila de un supermercado, no solo hablarla en la fila de un banco,
en aglomeraciones, en voz alta, ojalá, aunque suene como fantochada, decir, yo hablo 2 lenguas, 3 lenguas, quiero llamar la atención. Pero tú con eso estás dando un golpe en la mesa y dejas pensando al que está ahí, este tipo, ¿en qué lengua está hablando? No tiene pinta de gringo, no es inglés, no es alemán, no es italiano, no es francés. ¿Qué lengua será? ¿Podrá ser creolé? No sé. Y ahí queda pensando, y cuando se dan cuenta, cuando escuchan palabras de repente afines, es mapuche. A mí me ha pasado. Me han preguntado, ¿usted está hablando mapungún? Sí. Mira qué bonito. A lo mejor él llegó a conversarlo en su casa, a sus hijos. Y cuando eso tú lo sumas a las campañas del Estado, que había una mejoría en ese sentido, de promoción de la cultura muy grande, y a lo que hacen algunas organizaciones como, por ejemplo, Mapu Suguletuaín acá, que han rescatado la lengua de manera muy potente, han hecho un tremendo trabajo, y además ellos están haciendo lo que para otros es bastante radical la propuesta, pero hacen programas solo en Mapuzungún, con programas como este solo en Mapuzungún. Y el que entiende, entiende, y el que no, problema es suyo. Y es una postura que puede sonar que excluye a algunos, pero en realidad el que excluye es el que no lo ve porque no sabe, porque no se da el tiempo de estudiarlo. Y ahí también viene de la mano con la escrituración. ¿Cómo lo escrituramos? Bueno, la mayoría de los mapuches, y acá pasa lo mismo que contabas tú allá, cada uno lo escribe, tú le preguntas a un Peñi o Lamien que sea hablante, Peñi hermano o Lamien hermana, que sea hablante, y le dices, ¿cómo escribe el Mapuzungún? Yo lo escribo como lo escucho. Normalmente se ocupa la forma de escrituración más de los alemanes, las K, las W, las cremillas con U, algo que molesta mucho a los Es nacionalistas el chilenos que dicen unificado. acá se habla Y- claro, pero normalmente lo escriben así en lo cotidiano, como lo escucho, listo, le pongo, a lo mejor otro día lo escriben distinto, pero más o menos así. Normal. Pero las dos, uno el unificado y otro es el Asumchefe, que lo hizo Conadi, que es una institución del Estado, pero hecho por Mapuche, son como los más usados. Y el Asumchefe, por ejemplo, si mal no recuerdo, y corríjanme en algún mensaje, Mapu Suegoletuaín lo está empleando y ya lo asume como que esto es. Y ahí se genera el tema de que otras identidades territoriales dicen, oye, están escribiendo esa palabra con B larga, no con F. Y hay un grafemario también, que el ranguileo, que fue hecho por un caballero mapuche ya fallecido, y que es bastante complejo en realidad, pero para mí es clave. Para mí es que el Mapuzungún permite expresar realidad, una realidad diferente a la que la mayoría está conociendo. Solo una pregunta. ¿Mapun Sugun o Ahí, Mapundungun? Porque, digamos, ahí me engaña. Me pareció ver una G alguna vez en Mapundungun. es que ya ahí caemos en lo mismo. Por ejemplo, una persona de Claro, Temuco te va a decir Mapuzungún con Z, con una Z o una D sí, muy, muy interdental, podríamos decir. sí. Pero hay otros territorios como Cañete, donde te van a decir Mapudungun, un Mapudungun con una D. O Mapudungun. Y Chedungun eso, también. Chedungun. Sí, Chetugun, con Chedugun D. también. Con D. Ahí Y está. los huilliches Ya. te van a decir como Chezugun, Con, una forma como con X, así. Absolutamente válido y necesario. O sea, pero bueno, sí. bueno, en estos momentos igual el tema ya nos fuimos en el tema de la lengua, como que es preocupante en el caso del pueblo mapuche la cantidad de hablantes. Me parece, los reyes hicieron como un estudio que hay aproximadamente 200.000 hablantes de un total de 1.600.000 personas reconocidas como mapuche, incluso un poco menos de hablantes. Entonces, dentro del universo, hablante nativo estoy hablando, no de los nuevos hablantes. Entonces, dentro del universo, como para poder reposicionar esta lengua, la lengua mapuche como de igual a igual y también en todo contexto, es preocupante. Está en un proceso como lo catalogó la ONU, en proceso de extinción, ¿ya? Em, y bueno, y también surgen este tipo de discusiones que a veces se genera una suerte de partidismo por grafemarios también. Yo creo que ahí la discusión quizá se entrampa un poco hay como 8 o 9 grafemarios, más o menos como para que tengan una idea de formas de escribir, que a veces, como decía, la discusión se entrampa en ese sentido. Y bueno, Mapuzungún Letuaín, esta organización que yo creo que es una de las últimas y quizás las más potentes a nivel como de proceso de revitalización de la lengua, hace internados lingüísticos, de inmersión, de todo un proceso bastante bien ordenado que llevan ya, ¿cuántos? 5 años, 6 años trabajando. Entonces igual ha sido como muy, muy importante el tema.
pero se parte de ese diagnóstico, el diagnóstico de que hay muy pocos hablantes nativos frente a una indolencia quizás del Estado que no genera las instancias para poder revitalizarla. Y quizá, bueno, no recuerdo cuál habló el tema del caso vasco, por ejemplo. El caso vasco también fue una lengua que estaba desapareciendo, el vasco, el euskera. El euskera es la lengua, ¿no? Sí, sí, euskera parece. Sí, sí, Ah, y he escuchado varias euskera. formas. Sí, se estaba desapareciendo, pero también ahí fue un nacionalismo, él fue el que levantó la lengua, y también que como era una organización, un gobierno autónomo, se priorizaba, por ejemplo, los trabajadores del gobierno autónomo que hablaran vasco, por ejemplo. Las mismas escuelas empezaron a generar como programas de inmersión lingüística para ir levantando. Entonces, de que hoy día gran parte de la población hable vasco no es precisamente porque haya sido un proceso natural, sino que fue también forzado en este caso, desde del Estado vasco autónomo. ¿Mm? Quizás que acá no tenemos un Estado mapuche autónomo que pueda quizás tomar esa bandera y decir acá el que va a trabajar, por ejemplo, en Canadá, que sea hablante, por ejemplo, o el que va a trabajar en el gobierno comunal que sea hablante primero, y después para también a las mismas personas que quieran integrarse quizás a trabajar dentro de este proceso, que hagan un proceso también de aprendizaje, que tengan la intención y la disposición también de aprender la lengua en este caso. Ujú. Hay un elemento que planteó Rodrigo que me parece también interesante de destacar a propósito de lo que estamos hablando y que tiene que ver con la asimetría del poder simbólico en torno al idioma, justamente. Y él mencionaba incluso los anglicismos, que por cierto es quizás uno de los ejemplos más evidentes respecto a una dinámica hegemónica a partir de una lengua. Y volvemos un poco a reiterar esta idea de la que hemos estado conversando hasta ahora. Lo que plantea Juan Carlos es bien importante. Se discute y se ha discutido, Rodrigo, por ejemplo, ciertas problemáticas vinculadas a la nación mapuche en el Estado chileno, eh, con hablantes chilenos, no mapuche. Es lo que llama la atención, digamos. O sea, yo puedo entender que alguien estudie, que esté muy cercano quizás a una cultura y a una cosmovisión, pero me parece que junto con validar a esa persona que entiende y está cercana, hay dentro del Estado, dentro de la nación mapuche, muchas personas tremendamente válidas para desarrollar su discusión. Tú mencionabas también, ponías como ejemplo el lenguaje inclusivo y esta E neutral que se está posicionando poco a poco en la lengua española o castellana, la famosa E, y es interesante porque eso también ha abierto una dimensión de entendimiento bien importante, y es que el lenguaje es político y que se condiciona desde lo político. Y al condicionarse desde lo político, evidentemente no es menor, y por eso también rescato lo que planteaba Juan Carlos, que un político no se maneje en dos lenguas, en este caso el mapungún y el español, por ejemplo, a diferencia de lo que pasa en Paraguay. Sin embargo, yo quería profundizar un poco, porque cuando tú hablaste, cuando partimos esta conversación, me dio la sensación de que varias de las cosas que ibas mencionando era como tenemos una apertura o estamos validados constitucionalmente, pero finalmente a la hora de los que hubo la hegemonía nos pone el pie encima igual. Eh, ¿Qué pasa ahí? Porque yo creo que aquí una cosa es lograr una constitución donde se valide y se respete efectivamente a las primeras naciones, ojalá plurinacional, eh, pero fundamentalmente que se valide y respete, digamos, y desde ahí se construya. Eh, pero tampoco me parece que sea correcto, y aquí quizás nos vamos a ir a otros temas, que tengamos algo escrito, pero que en definitiva a la hora concreta de construir cultura no se valide lo que está escrito. Finalmente, o no se respete el pueblo guaraní, o no se respete el pueblo mapuche, o el pueblo de Maral, los pueblos originarios, en definitiva, las naciones, las primeras naciones.
Y eso me parece que es un tema delicado porque, y vuelvo un poco a esta idea que tú hablabas de la simetría de poder simbólico. Nosotros efectivamente estamos con una visión, ya a esta altura me atrevería a decir, no sé qué pasa en Paraguay, pero por lo menos en Chile, ni siquiera te diría eurocentrista, es Estados Unidos centrista, porque ni siquiera ya se está observando Europa como una cultura válida occidental. Se está observando solamente el país del norte, como dijeron alguna vez los Prisioneros, un grupo de rock chileno, no sé si tú lo conoces, somos el jardín trasero, digamos, somos el patio de atrás. Entonces, desde ese punto de vista, ahí se produce un fenómeno bien particular. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo empezamos a cambiar un poco la cultura? Nosotros tenemos este espacio de conversación, pero no se masifica finalmente el conocimiento, no se establece una mirada más globalizadora. Y bueno, Nelson decía, yo estaría fregado, ¿eh? Porque yo no hablo mapungún, pero Nelson decía algo absolutamente válido, un programa que sea absolutamente en lengua mapuche, obviamente. Y es válido, es como cuando tú vas, cuando un gringo te habla solamente en inglés y no te habla en español y tú tenés que tratar de entenderlo. ¿Por qué no hacen lo mismo? ¿Por qué se establecen dinámicas nuevamente de respeto, a ver, simbolismo? Yo creo que lo simbólico aquí cobra una fuerza bien importante. Sí, no, quería retomar mucho o sea, me quedé pensando, pero pues, no, Por favor, dale. sí, sí, sí. No, en realidad estaba pensando una cosa muy concreta que dijo que como es una batalla desigual, pero lo que quiero decir, por un lado, es una batalla desigual entre el pueblo mapuche y otros pueblos, muchos distintos también, ¿verdad? Uno se va, estuve, no hace mucho con mi esposa, estuvimos allá en la zona esta de Calafate, Argentina, ¿verdad? Que también territorio mapuche, pero también están todos los otros pueblos, ¿verdad? Conocí, por ejemplo, la historia de María, una tehuelche que tuvo 1500 indígenas, llegó hasta las Malvinas, imagínense, una historia que no está contada, ¿verdad? Una mujer indígena que tenía un ejército que le mantuvo a raya a la nación argentina por bastante tiempo y bueno, por supuesto fue una gran represión, dispersión, va a haber un movimiento obrero que resurge. Pero al punto que quiero decir, hay lugares y autonomías donde podría cobrar diversos estados diferentes el, el, eh, el aspecto cultural y lingüístico, porque el aspecto cultural es mucho más amplio y también lo que vos me decías que pasa en Paraguay, que estamos obviamente en una cuestión de diferencia de poder económico, simbólico, no, estamos una cabalgata medio salvaje de neoliberalismo en Paraguay. Chile tiene hace mucho tiempo, Chile, recuerden que Chile fue mucho el ejemplo de otros países a seguir en términos de políticas neoliberales y hasta de políticas sociales, ¿verdad? Mal copiadas, exportadas, en fin, interesadas, lo que sea, pero hoy tenemos eso, podemos ver en Brasil cómo hay una serie de retrocesos, ¿verdad? De discusión de toda esta cuestión, incluso de negacionismo, del bolsonarismo, de lo que es el enemigo abierto, ¿verdad? Para ampliar todas las tierras para ganadería y demás. Entonces, tenemos puntos de regresión y que, digamos, la estructura económica de nuestros países hace que tengamos una desventaja grande, ¿verdad? Los pueblos indígenas tienen una desventaja importante en tanto en la autonomía y autodeterminación de su territorio y el uso de sus recursos y en la invasión constante, ¿verdad? En Chile a mí me sorprende porque no me sorprende, sino tenemos un ejemplo de eso, que, digamos, Chile usa la ley terrorista está hecha para reprimir el movimiento mapuche, o sea, que por un lado representa qué nivel de peligrosidad, o sea, cómo el Estado y por derivación, cómo el Estado-nación percibe al pueblo mapuche, ¿verdad? En su conjunto, cómo lo percibe en una parte importante, ¿verdad? Entonces, en términos culturales, realmente es un trabajo de hormiga y un trabajo palmo a palmo en ver tanto en las instancias, los consejos, decir que efectivamente sea discutida por los propios mapuches, que hayan espacio. Yo vi en Australia, por ejemplo, ha sido una cosa interesante que el Estado se tenía para ver y utilizar recursos. En otros lugares ya dieron toda la tierra indígena, pero en otros lugares donde querían hacer minería, el Estado debía pagar el proceso de consulta que podía durar 10 años y que al final de esos 10 años podía decir que no el pueblo, ¿verdad?
Yo pienso en muchos de los lugares donde hay mayoría y concentración o población importante mapuche que tiene que ser restituida la autonomía y que va a ser la autonomía cultural y lingüística muy importante. Y en otros lugares es que sea una regla, es como hoy, digamos, numéricamente decimos, disculpen la comparación, pero las personas que tienen problemas de audición, la televisión incorpora muchas veces en muchos espacios, aunque sea un problema minoritario, una circunstancia minoritaria, no un problema. Eso debería pasar a nivel nacional en Chile. O sea, tiene que, en esa pelea que hace palmo a palmo la nación mapuche y toda su diversidad con el Estado-nación chileno, que recuperen esos espacios a nivel institucional importante, cultural, y a la vez, me decía, súper bueno eso, que sí, se puebla la regla, uno quiere ir a trabajar en ciertas zonas y en ciertos lugares, tiene que aprender básico mapuche, ¿verdad? Y la gente va a aprender porque macheteando no aprendemos el inglés y también la gente se resiste, ¿verdad? Hay población hispana, mucha gente que vive hace 3 generaciones y no habla el inglés en esos países, es decir, no todo blanco y negro en ese sentido, también muchas comunidades encuentran su forma de resistencia a las hegemonías culturales, ¿verdad? Y otra vez la pelea y dice, bueno, como California, vamos a meter y viene Schwarzenegger y dice, no, que sean todos, se hable solo inglés, no que no sean español en la escuela y siguen peleando cuestiones que decimos que son básicas, numéricas, pero es palmo a palmo. Entonces, a mí me parece que es un momento muy importante. La constitución no es como una plataforma de las muchas que hay, es una plataforma importante, pero obviamente no es el final del camino de todo lo que es esta lucha pasada y futura del pueblo mapuche, ¿verdad? Pero es muy importante, ¿verdad? Es muy importante, ¿no? Es en este momento donde se van a definir muchas cosas. De lo que tú mencionabas de la Constitución y también lo que hablamos al comienzo antes de que partiéramos el programa, como que comentaba un poco el convenio 169, estas consultas que se hacen de repente en algunos territorios para proyectos extractivistas o proyectos que afecten el territorio donde vive población indígena en este caso. Chile hizo una cosa bastante particular. Para empezar, recién firmó el convenio el 2007-2008 para ser aplicado el 2009, pero aún así le agregó dos artículos, artículos 66 y el 33 me parece, donde condicionan aún más la consulta. Es decir, que la consulta, el convenio 169 con este mecanismo que es la consulta indígena, que en realidad es una consulta, tampoco es como algo, lamentablemente, si uno lo revisa bien, el convenio no es no es que la gente se oponga y se opone y el convenio lo ampara, Más no, bien, el convenio solamente da el espacio para que conversen la empresa y los pueblos, en este caso, sobre el territorio y se pongan de acuerdo, ¿verdad? Entonces Chile lo que hizo en esto para este convenio, que en teoría podría haber ayudado un poco más a la población mapuche o también las primeras naciones del norte, le agregó estos dos artículos que la ponen de una manera incluso más consultiva de lo que era. ¿Ya? Entonces, es una de las cosas que siempre se han reclamado acá cuando se hacen consultas porque no inciden en nada, porque vinculante. llega alguien de Santiago y dice ya hagamos esto y la consulta que fueron, bueno, igual son consultas de muy poco tiempo, 6 meses, un año a todo reventar. Llega alguien de Santiago y dice ya hagamos esto y todo lo que se hizo el trabajo previo no sirve como una herramienta de presión. Entonces, aquí tenemos que Chile, independiente de la constitución, dejemos al lado la nueva, pongamos que la constitución vieja o constitución nueva. Si nuevamente se vuelve a ratificar el convenio 169 como una herramienta superior a la constitución, está interpretación también de los pueblos, en este caso interpretación del pueblo chileno y de sus gobernantes, ¿me entienden? Entonces ahí también igual hay una cosa que hay que tener en cuenta, que a veces hay instrumentos que uno piensa que pueden ayudar mucho, pero siempre va a estar sujeto a la interpretación de los políticos o quienes hagan la política, aunque tengamos una antigua constitución o una nueva constitución. Lo pongo como detalle, como una... Sí, mira, sobre este tema, a mí me tocó estar de perito en el caso Sarayaku, que era una prospección de petróleo hecha para el pueblo quichua canelo amazónico, pero que hablantes de quechua, en que la Corte Interamericana le condena, ellos en la primera condena por violación al derecho de consulta al Estado ecuatoriano, independiente de los sucesivos gobiernos que pasaron, y un caso se sigue peleando, y que ellos reclamaban no hacer uso del suelo, ellos reclamaban que se quede como patrimonio intangible. Eh, y ahí el punto es, digamos,
la consulta es vinculante o no, y dos, la consulta como los estados, como bien la dijiste, aquí en Paraguay hace poco como un logro, incluso de organizaciones indígenas, se puso un decreto que aprueba el derecho a la consulta y una reglamentación, pero en realidad en el texto lo que termina, siento que fue hecho y promovido, es en realidad le deja la iniciativa, en realidad parece siempre es como que el sujeto pasivo es el pueblo indígena, que está esperando ser consultado por el interés de cualquiera que quiera hacer algo en su territorio, en su recurso o en su territorio por ser reconocido y que le va a dar algo que de todas maneras el Estado le debería dar como salud, educación o lo que sea, ¿verdad? El estándar de desarrollo, digamos. Entonces, lastimosamente, tenemos que avanzar mucho y quizás la constitución puede ser una palanca para reafirmar el carácter vinculante que deberían tener las consultas y por otro lado entender en su sentido amplio, pro homine, que se dice en el lenguaje de derechos humanos, que la constitución es para decir que la consulta lo que entiende es que todo lo que le afecta a los pueblos indígenas implica una iniciativa de veto, es como una iniciativa de veto, antes que un, un último recurso de decir sí o no, y si es sí no, no importa porque te preguntamos, no quisiste, y bueno, lástima. Igual vamos a hacer la carretera, igual vamos a hacer, sí, pero te hicimos, te preguntamos, para usar un anglicismo o un checklist, ¿verdad? Una lista ahí de chequeo, sí, la consulta hecha, ¿verdad? Ah, se hizo en el idioma mapuche, sí pusimos una ficha en idioma mapuche y le contratamos a una persona que le explicó a la gente. Hay justamente el trabajo de los relatores, yo siempre uso, pero estoy seguro que hay mucho más discutido en el ámbito de pueblos indígenas, que este es un tema recurrente, ¿verdad? Y en ejemplo, en Colombia, la ONIC viene peleando todo este tema, cómo interpretar el derecho a consulta a la sala constitucional. James Anaya, que es un indígena, es decir, es mitad indígena, un profesor universitario, fue también relator de los derechos de los pueblos indígenas, él tenía cómo interpretarlo previo, libre y consentido, ¿verdad? El consentimiento. Y él decía, obviamente, que eso implica, obviamente estaba a favor de que es una cuestión vinculante y de todas esas condiciones que tiene. ¿Qué significa previa? ¿Qué significa consentimiento real? En fin. Y en la legislación misma y en este reglamentarismo que generalmente te dice la ley te ampara o la norma te ampara y el artículo te jode, ¿verdad? No sé si ustedes conocen la frase, ¿verdad? Pero No, es yo así. no, yo no, pero, Pero es así, acá sí. pero es un buen punto, lo vamos a tomar en Sí, consideración. y es así, ¿verdad? O sea, uno ve cuando baja una ley reglamentaria que a veces incluso una demanda por decir, bueno, las constituciones tienen también esta resalva que aquellos derechos que no estén reglamentados, no obstante, no va a haber un impedimento para su usufructo. Pero la realidad es que, y ustedes vean, esto se puede hacer en los países extractivistas y todo, son a veces licencias de minería, son jurídicamente el papel que tienen estas licencias, estas concesiones, a veces es un papelito, es un decreto, es una resolución de un ministerio perdida versus un derecho constitucional, versus un artículo, y sin embargo, ¿qué pesa más? Y ahí es donde estamos realmente en la realidad jurídica, oligárquica, colonialista, lo que sea en nuestro estado, y que te pesa tu decretito ahí que te dice, puedes explotar hasta 300.000 hectáreas, ¿verdad? Y todo lo que hay dentro y bueno, ahí está la consulta, contratar a un ingeniero ambiental o ingeniera que se vaya, a la gente le reúna 2 veces a una audiencia y le dice, firman todo, no quiso firmar fulano, hizo constar en el acta y bueno, ya está, chao. A plantar la madera o la charla topadora o lo que sea. Entonces, en esos sentidos, yo le digo un pequeño consejo porque en la constituyente de Paraguay nosotros trabajamos el derecho a objeción de conciencia al servicio militar. Digo, trabajamos en realidad sumándome a un movimiento previo de gente que metió el artículo de objeción observando cómo era el proceso y el movimiento de objeción de conciencia en España. Entonces, realmente, viendo, el pueblo mapuche puede mucho ver de lo que se trabajó en Colombia en este tema que está relativamente avanzado. No deja de haber un montón de problemas y en otros países donde se están justamente viendo cómo saltar todas estas trampas, ¿verdad? Que de todos modos nunca puedes saltar porque siempre crean nuevas, ¿verdad? Sí. Sí, es uno de los temas que nosotros no hemos conversado varias veces acá que nos preocupa, porque, y lo dice acá porque quiero aprovechar de leer el comentario de... Uy, se me fue aquí, acá está. Comentario el computador, ahí está. De Alejandro Ramírez que dice en Facebook,
plurinacionalidad como solo palabra escrita en una constitución corre el riesgo de ser solo eso, una palabra. El desafío es cómo se implementa y concreta. Ahí entra a jugar la educación, la más temprana posible, dejar de hablar de las primeras naciones en pasado. Y la verdad que acá, como te comentaba antes del programa, ocupando anglicismo en in-off, ¿cierto? Eh, se, se habla mucho acá en Chile de la plurinacionalidad, no hay claridad de la mayoría de qué es plurinacionalidad, qué efectos tiene, cuáles han sido sus efectos en los dos países plurinacionales de América Latina, que son Ecuador, Bolivia, donde Juan Carlos ponía el ejemplo en un programa pasado, donde de todas maneras, en un caso una carretera en pleno gobierno de Evo Morales, que Claro. fue de los promotores, igual la primera nación, que no sé si eran Aymara los que tuvieron el problema, finalmente No, perdieron ahí y el Estado igual les pasó por arriba, y en el gobierno de Evo Morales. Entonces, en la situación supuestamente más favorable para ellos, perdieron. Entonces acá tampoco hay una claridad y la ley indígena lo define, la CONADI, acá en Chile, en el fondo que es mapuche, habla de generaciones, pero eso lo definió el Estado, lo definieron parlamentarios chilenos, no mapuche, y, y la primera pregunta es ¿qué es ser mapuche? ¿Qué es ser aymara? ¿Qué es ser quichua? Y de ahí empezar a bajar, ¿qué va a significar esta plurinacionalidad? ¿Qué tipo de autonomía en materia tributaria, en materia penal, en materia civil, en materia comercial y laboral, derecho al trabajo, no obstante, además del convenio 169. O sea, hay un tema que, que acá, ¿qué va a significar? ¿Vamos a quedar contentos con una bonita declaración o lo vamos a aterrizar en algo? Y con esto termino algo que ocurrió el año 98 en el gobierno de Frei, donde acá se quería construir la represa Ralco, en Alto Biobío, en territorio mapuche pehuenche. Y en ese momento había un director de CONADI que tenía que aprobar la construcción de la represa y que iba a, obviamente, inundar una cantidad enorme de territorio pehuenche, incluso incluyendo cementerios que hoy en día están bajo el agua. Una brutalidad. El pueblo mapuche y ecologista y un porcentaje no menor de Chile en contra de esto. El director de CONADI se opuso, lo destituyeron, le dieron la renuncia, pusieron a otro que también se opuso, los dos mapuches. Y ya cuando vieron de que no podían hacer nada, pusieron a una persona instrumental que no era mapuche, que no le interesaba el tema mapuche, que era un trabajo y un buen currículum asumir ese cargo, y por supuesto que aprobó. Y en ese momento ya construyeron todo. Mientras se hacía toda esta operación, los empresarios, el señor Jurasek en esa época, y están los recortes, los diarios y todo, nosotros escribimos un libro sobre este tema, eh, prometía a Chile y a los pehuenches que no se iba a construir esa represa, que eran rumores. Y el Estado también lo hacía. Y al final se hizo igual. No existía, no estaba aprobado el convenio 169, pero estaba la ley CONADI, supuestamente había una disposición de acercarse al pueblo mapuche, y luego de esto empieza a implementarse la aplicación de la ley antiterrorista en el gobierno de Ricardo Lago, y así hasta el día de hoy, pues empiezan los muertos y la cosa se complejiza hasta como está hoy. Hay varios elementos dentro de lo que ustedes han hablado que me parecen importantes destacar, y uno de esos tiene que ver con lo que estamos justamente mencionando ahora, porque como decía la persona que tú leíste, Nelson, efectivamente una cosa es tener una palabra bonita y otra cosa es profundizar de manera real y a nivel cultural ampliado el reconocimiento honesto de una cosmovisión, de otra cosmovisión, y desde ahí también respetarla como tal. Tengo la sensación que dado los procesos que se están desarrollando hoy día en el mundo, una de las cosas que también se han planteado a nivel de una posible nueva constitución es ver a la naturaleza como sujeto de derecho. Y eso evidentemente cambia radicalmente la forma de vincularnos con la naturaleza y cambia también radicalmente la forma de poder observar la relación con la territorialidad. Y en ese aspecto, la nación mapuche, y yo me atrevería a decir que en general las primeras naciones, tienen una vinculación con el medio que las visiones eurocentristas y estadounidenses centristas no tienen.
incluso tomando el ejemplo que acaba de mencionar Nelson. Entonces, creo que desde cierta perspectiva yo puedo pensar o puedo tener una perspectiva un poquito más optimista, porque efectivamente hoy día se están conjugando ciertas directrices que son importantes de tomar en consideración. Y una de esas, que se vincula directamente con las naciones primarias en Latinoamérica, es que la naturaleza sea sujeto de derecho, porque cambia radicalmente las economías extractivas, la explotación de los recursos naturales en forma desmedida, establece otra mirada. Pero también es un tema cultural, como bien lo decía la persona que mencionó Nelson, que lamentablemente se me olvidó el nombre, así que me encantaría darle todo el crédito, pero no puedo. Ramírez creo que era el apellido. Sí, ¿Cuál fue la que mencioné? Alejandro Ramírez. Gracias, Juan Carlos, Alejandro Ramírez. No sé qué piensan ustedes de eso, porque efectivamente ahí hay un elemento que se está replanteando, digamos. Hay cosas que de alguna manera se están vinculando en esta nueva discusión o en esta nueva forma de pensar la posibilidad de una nueva constitución. Entre ellas, lo que acabo de mencionar, la naturaleza como sujeto de derecho, que se vincula directamente con ciertas características muy propias de la cosmovisión de los pueblos originarios, que tienen un vínculo con el medio ambiente de respeto tremendo, y con el territorio, pero de respeto, digamos, de ser parte de, no como algo para explotar. Sí. Yo solo una cuestión que mencionó Juan Carlos es importante, es el caso que mencionaba es el Tignis, que en realidad también hay que ver, y yo digo con cuidado cuando no somos de ese contexto, porque no voy a decir de esa nación esta ahora, pero de ese contexto como el boliviano, digo, era el caso Tignis y es un caso que sucede, nosotros, recuerdo unas chicas bolivianas trataban el caso y presentaban toda la complejidad que tenía el caso, pues justamente fue un caso que se pasó por encima. Yo recuerdo un amigo antropólogo de izquierda que trabajó en Venezuela, hijo de exiliados y todo, pero que él me decía, bueno, acá Bolivia misma, incluso el banco tenía una cuestión más progresista por el tema de las consultas para hacer carreteras, ¿verdad? Y que, bueno, Evo quiso hacer, se le ligaron, pero también hay que tener la complejidad de ahí de las tierras altas, las tierras bajas, esta era una tierra de las yungas, no era asociada, es decir, hay muchos avances y mejoras en otros lugares y luchas muy concretas, ¿verdad? Hay tanto una autocrítica, la autocrítica del feminismo comunitario, también al mismo Evo, al mismo proceso, que se vio truncada con el proceso general, digamos, electoral del país, ¿verdad? Un poco ese avance importante y discusiones importantes que habían eh, respecto y también con toda esta cuestión que, como tú dices, que nos seguimos teniendo una enfermedad y quizás más fuerte, todavía más grave, el extractivismo. En Ecuador, justamente, el caso Sarayaku, ellos decían, nosotros, en todos los estados se permiten tocar el subsuelo. Y decían, bueno, dice la Constitución 2008, la Pachamama es la naturaleza. Ellos, los de Sarayaku, la comunidad, dicen, nosotros esta es la selva viviente. O sea, el territorio que queremos es un ser viviente que alberga muchos seres vivientes. Y entre ellos seres vivientes que se relacionan con los yuchak, con los chamanes, ¿verdad? Eh, ¿Cómo que se dice? Lonco es, chamanes me acuerdo de otra forma de decir El machi. con los machis, ¿verdad? Sí, los machis tienen una relación con cierto árbol, dueños de árbol, especies del territorio, todo eso. Entonces, en concreto, esta es la naturaleza que hablamos y este es el derecho que hablamos. Y cuando uno llega a ese corte dice, no, bueno, pues vamos a sacar el petróleo, ¿verdad? O sea, justamente la cuestión, entre la cuestión declarativa y la cuestión así fáctica, es decir, ¿qué implica eso, verdad? ¿Qué implica que te digan hay un lugar ancestral? O además que yo lo que creo que es importante que van a traer los pueblos, es decir, que en realidad el nuevo contrato social ya no es un contrato que puede ser solo entre humanos y solo entre algunos humanos de un pueblo determinado. Entonces, tenemos que rehacer ese contrato social que no es idealizar la naturaleza, no es decir, no hay una relación incluso de uso, de usufructo, de venta, lo que sea. Es eso también, pero es este nuevo contrato social que en algunos lugares uno también me ese proceso social cuando hay un proceso social que empuja algo y cuando ve algo que en algún momento en un contexto favorable dice vamos a poner esto acá, ¿verdad? Y hay gente que dice visionario, vamos a poner esto aquí
aunque no hay un empuje social importante, no hay movimiento. En Chile hay en muchos lugares concretos, entonces, donde decir que la naturaleza tenga derechos es esto, señores, aquí en este lugar concreto, ¿verdad? Aquí no va a entrar una forestal, aquí no se puede hacer una represa ya desde el vamos. ¿Verdad? Eso implica, no es una frase declarativa decir, bueno, vamos a mirar los pajaritos, ¿verdad? Sino es esto. Entonces yo creo que eso es como darle de carne y ver que va a haber muchas contradicciones porque obviamente todos los ojos, así como estamos hablando nosotros, las minerías todo el día están poniendo satélite y buscando y viendo de dónde más van a sacar algo, ¿verdad? Para sacar riqueza y explotar gente, ¿verdad? Sí, Y también nuestros sistemas jurídicos, también la democracia y el sistema interamericano se está debilitando de alguna manera, de una manera así decisiva, ¿verdad? La Comisión, la Corte, que han tenido un papel importante también en el reconocimiento de derechos de pueblos indígenas en varios casos, ¿verdad? De la consulta del territorio, de la cuestión, se está estudiando uno de los casos por este asesinato de justamente un joven mapuche, ¿verdad? De las leyes antiterroristas y su inconstitucionalidad, en fin, ligado al derecho de no discriminación. Entonces, todo esto está en juego, ¿verdad? sí, bueno, yo dentro de lo que planteaba Jaime, lo hemos conversado en otros capítulos sobre esta visión que tiene el pueblo mapuche del todo, de la biodiversidad, entendiendo como lo que nosotros llamamos el litrofil moguén, no, sí, litrofil moguén. Entonces, por ejemplo, está el caso de que acá en Chile hay separación de cosas, pues. Está la ley de agua, el agua tiene uno puede ser dueño de agua pero no de territorio, puede ser dueño de territorio pero no de agua. No se ve como un todo, sobre todo en algunos territorios donde la gente dice, acá tenemos que verlo como un todo, no podemos separarlo. Fue una discusión tremenda con el mar, con las leyes que se están implementando acá sobre la pesca y se creó la ley Las Quenches. De hecho, ahora están transmitiendo el documental de cómo se creó esa ley, que veía esto como en un conjunto, no solamente la playa y mar, dos cosas separadas, sino que como un todo también. Entonces, ¿cómo integrar eso dentro de la nueva constitución? Y también tomando quizás también lo de los hermanos del norte, también que ellos también tienen que decir en un territorio como cómo implementamos eso. Pero yo también planteaba esta pregunta. ¿Qué pasa en todos estos territorios que sería como de Biobío hasta Santiago, por ejemplo, hasta Coquimbo? Donde no hay como territorio mapuche o territorio de alguna otra primera nación como bien definido por temas de que ya es Chile hace mucho tiempo. ¿Ahí se va a aplicar también este derecho como de la tierra? O solamente en territorio donde existen los pueblos, las primeras naciones. Eh, Claro. ¿Cómo lo va a querer la gente? Va a decir, o también la presión económica, también la presión de los grandes empresarios, van a decir, entre perderlo todo y no perder nada, quizás van a dejar que solamente en algunos espacios nomás digan que se pueda como tener este derecho, pero ¿qué pasa con el resto del territorio? ¿Está sujeto como a tierras de sacrificio? Entonces, y si lo aplicamos en todo el territorio, aplicamos la visión mapuche, aplicamos la visión aymara, aplicamos, ¿me entiendes? Entonces, hay todo un juego ahí que es importante ir clarificando también dentro de lo que se entiende como los derechos de la tierra, ya como un todo, no solamente como un tema de la producción que lamentablemente Chile, desde que nació, es extractivista. Sí, claro. Desde que nació nunca ha generado un proceso de industrialización potente que vaya más allá del extractivismo. El salitre en el siglo XIX, el cobre en el siglo XX, el siglo XVII, siglo XVI, el trigo, la ganadería extensiva, no sale de eso. Entonces, también quizás está la pregunta ahí también una forma de cuidar es también innovar también en la economía, en la producción. Entonces ahí son discusiones que tienen que darse y que también nosotros tenemos que aportar y también decir cosas. Sí. Bueno, un tema que sí que tenemos nosotros acá en Chile, que estamos dedicados al sector primario desde siempre, un debate, pero más antiguo que el hilo Pero, negro, de vamos, se- cuando vamos a pasar a crear cosas y no enviar el cobre a China y que nos lo devuelvan en celulares. O sea, miren, ustedes están hablando y para nosotros Chile es la estratosfera, el ejemplo de industrialización latinoamericana. Pues nosotros le tenemos a Argentina y Brasil que tienen zonas de industrialización y Paraguay no industrializa casi nada, ¿verdad?
o nada, o muy poco, casi nada, pero en comparación de Chile, nada, ¿verdad? De Colombia, Chile, México, todo, ¿verdad? Todo aquí. Es más, los autos, ¿saben cómo se llaman los autos aquí que vienen? Se llama chileré. O sea, algoré es como pasado, un sufijo de pasado. Los chilerés son los que vienen de Iquique, ¿verdad? Que aquí es lo que explotó el mercado, ¿verdad? Eh, pero es eso, realmente va a implicar, hay mucho de territorialización, de discusión, estaba pensando que realmente tienen mucho trabajo y yo les quería preguntar a usted y las organizaciones hoy en día, ¿cómo se va a manejar el tema de la representatividad en el movimiento mapuche? Supongo que hay una diversidad importante, ¿verdad? Desde eso, de sectores grandes a sectores, algunos sectores en el partido. ¿Cómo está eso? Bueno, para Bueno, empezar, vean, no está Juan asegurada Carlos. escaños reservados dentro del proceso, si es que se llega a un lugar de convención constitucional. En este momento todavía ni siquiera no se ha generado como un acuerdo para escaños reservados. Uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo con escaños reservados para pueblo originario o primeras naciones, pero todavía ni siquiera está eso definido. Y dentro del mundo mapuche también hay sectores que no están muy de acuerdo con el tema del plebiscito, porque ven que también el siguiente proceso también va a ser colonizador, no va a haber cambio mucho, no va a haber mayor cambio, y grupos que sí están de acuerdo dentro del proceso de integrarse. Y dentro de los que están en pos de trabajar dentro de este proceso, no hay una unidad en cuanto a ir con listas propias, ir con grupos ciudadanos que inscriban listas, no, nada. No sé que no estamos en nada nosotros, nada, nada, nada. No, no. No, Todavía, no Todavía. no, sea, todavía. en Paraguay lo que funcionó, que es un estado absolutamente oligarco, ganadero, en fin, el Partido Colorado, imagínense, el partido que sigue mandando, un partido que está hace más tiempo, y aunque digan que es agrarista, en realidad es un partido que se fue volviendo fascista y con la dictadura ni qué decir, ¿verdad? De Stroessner y que sigue siendo gran parte así corporativista. En la constituyente hubo mucha participación y hubo esos escaños reservados, así que los pueblos indígenas, hubo como todo un movimiento para exigir que haya escaños, no tenían voz ni voto, y además, voy a mentir el número, 3 o 4 convencionales indígenas más uno elegido dentro de las listas de un partido. De los partidos, aquí hay como un bipartidismo, hubo un bipartidismo importante, ahora hay 2, 3 terceros, pero así, entonces yo creo que todas las formas, digamos, hacer presión de todos los lados, ¿verdad? Es muy difícil pensar eso, que va a haber una unidad, habiendo tanta diversidad, ¿verdad? Y fíjate, Rodrigo, que ahí tú das un tema bien importante y la verdad es que yo se lo agradezco a Juan Carlos y a Nelson porque es una mirada que a uno le cuesta tener, sobre todo cuando está ajeno también a las realidades a propósito de lo que hemos ido hablando hoy día y bueno, muchas veces en nuestras conversaciones. Eh, pero evidentemente, claro, una cosa es tener escaños de las primeras naciones, pero también hay que entender la diversidad de esas primeras naciones. Entender que cada una de esas primeras naciones establece realidades acordes también a su propio entorno y a su propia cultura y a sus propias dimensiones. Como también incluso dentro del mismo Chile, no sé cómo será el caso de Paraguay, hay variedad de chilenos, por así decirlo. No es lo mismo el chileno de Arica, de Iquique, que el de Calama, Antofagasta, que el de La Serena, que el de... Piensa que aquí hay dos ciudades, Viña y Valparaíso, que son absolutamente pegadas, o sea, tú no te das cuenta en qué minuto pasas de una a otra, y son radicalmente distintas. Sí. O sea, culturalmente el viñamarino y el porteño son radicalmente distintos en su forma de pensar, su forma de establecerse frente a la realidad, su forma de votar, su liderazgo, su pensamiento, etcétera, etcétera. Es radicalmente distinto. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que lo que se plantea es algo bien potente. Ahora, con respecto a lo que dice Juan Carlos, que yo creo que él evidentemente tiene una voz que yo respeto muchísimo, pero creo que está por verse, Juan Carlos. Creo que eso está por verse. Sí, yo lo digo así como Todavía, risa porque es como chistoso. todavía hay paño que cortar, todavía hay paño que cortar. Sí, Yo conozco también varios, soy varios, varios que se inversionista. están candidateando ya para constituyente. De hecho, Pedro, que estuvo con nosotros también, ya se está candidateando Sí, como sí, constituyente. Y exactamente. voy a El salir yo tema es que también. ahí, Yo ojo, me voy a candidatear. que
Así empieza, ¿no? La tiran primero en bromas, después ya en 3 programas más va a ser nuestro candidato oficial del 40. Lo apoyamos, con todo. Claro, pero también está lo otro, que es que todos los partidos asuman tipo un compromiso de la agenda mapuche, hacer una agenda mapuche básica, y el que se presenta diga: yo tengo en mi proyecto nacional constituyente esta cuestión. Nosotros vamos a dar 3 o 4 consignas básicas, que también es lo que se hizo, y ya dentro de la constituyente se empezó a trabajar con el partido grande, por suerte. Existió un convencional que era como el Partido Colorado, un partido así monolítico, que estaba el señor Pacielo, le decían Clark Gable, era por su pinta, un profesor que hablaba muy buen guaraní, fue marxista en su juventud y colorado, fascista, pero él como que bajó una constitución mucho mejor de lo que podría ser en manos de cualquier otro grupo colorado, y cuando él aprobaba alguna de las cosas, levantaba la mano y ya todos los convencionales colorados, que era la mayoría, levantaban sin saber de qué estaban hablando, ¿verdad? Entonces ese tipo de alianzas son también importantes, ¿verdad? De la derecha debe haber algo, supongo, y va a haber unas discusiones grandes y llevar las propuestas, pero ojalá que tengan un buen peso. Y claro, totalmente legítimo la gente que dice: no, aquí los Mbuyá, para contarle, por ejemplo, el pueblo Mbuyá guaraní, que es un pueblo extendido a Brasil, Argentina y hasta Uruguay, era el pueblo es un pueblo que se mantuvo bastante al margen de las misiones jesuíticas, incluso como una línea. Se le decía a los igual los monteses, ¿verdad? En general un nombre genérico en la colonia, para decir los indígenas que no fueron reducidos a poblaciones criollas, o no se mezclaban con españoles, o no se mezclaban con criollos, y se mantuvieron. En realidad hubo un flujo de gente que iba y venía. Y los Mbuyá, hasta la constituyente, se negaban a tener escuela, ¿verdad? Hasta hace casi 15 años. Hoy en día están en un proceso totalmente distinto, ¿verdad? Que cambiaron después. Pero en ese momento ellos se negaban a eso, se negaban a votar, se negaban con justa razón, ¿verdad? Yo supongo que en el sector y en el pueblo mapuche debe haber sectores que dicen esto. O sea, cualquier tipo de colaboración es colaboración con el enemigo, no tiene sentido, ¿verdad? Y otra gente que ve un espacio de poder y de discusión, de incidencia. El tema es que acá, efectivamente, como dices tú, hay posturas para todo, pero dentro de los que están dispuestos a votar o participar, por ejemplo, la constituyente, están atados de manos porque si quieren ir como independientes no pueden, porque las exigencias son muy altas, Claro, tienen que conseguir firmas, que la firma ante notario sale 2.000, 4.000 pesos sí. por firma, o sea, son mucho dinero solo para recién ir de candidato, después tienen que necesitan el dinero para la campaña, y van solo y compiten contra listas que se suman entre ellas, entonces es imposible ganar. Y ahí terminan siendo parte de, uno va por la izquierda, otro por la derecha, otro por el centro, y tratan bueno, Venancio Coñopano, un gran líder mapuche del siglo XX, decía: hay que navegar en ambas aguas, decía. Y claro, el mapuche que va de candidato como mapuche primero, y no como izquierdista o derechista, sino como mapuche, le va a tocar navegar de repente en unas aguas turbulentas que van a hundir su mapuchidad y va a tener que votar como derechista o como izquierdista, pero es difícil, es súper difícil para un mapuche tratar de prevalecer en un ambiente que no es mapuche y que si los cogieron fue de manera instrumental y tal vez con algunas convicciones, pero principalmente instrumental por un tema de voto. Entonces, ahí es donde los escaños reservados son un avance importante porque van a ser elegidos en cuanto mapuche, no obstante, o aymara o quichua, no obstante vayan como candidatos de un partido. Y yo le digo una cosa, que mi experiencia viéndole al poder actuar, que el poder no niega ninguna posibilidad. Mientras nosotros tenemos dilema, si yo hago esto, no hago esto, ¿verdad? El poder hace todo. Voy a hacerlo ilegal, voy a hacerlo legal, me voy a ir, voy a negociar, ¿verdad? Voy a bajar y usa todas las estrategias, porque básicamente eso subsiste en el poder, ¿verdad? Es llegar al poder y permanecer en él. Ese es el lema. Las ideas, las normas, todo viene después. Y en realidad vimos mucho en eso, que nosotros somos democracia electoralista, ¿verdad? En Bolivia, justamente el ascenso de Evo se debe también a todo ese quiebre que vino, que básicamente fueron perdiendo los espacios tradicionales, todo el poder de gobierno, ¿verdad? Y el golpe, el golpe que mucha gente dice no es golpe, que se agotó independientemente del debate interno, viene de todo ese truncar la capacidad que hay
O sea, una cosa muy distinta es participar en un Estado, porque los estados, nuestro Estado y nuestra democracia son electoralistas. Y ahí quien no estaba en esa carrera ya entró perdiendo, ¿verdad? En gran parte, y tiene esa desventaja enorme, los números, la firma, el costo, la propaganda, ¿verdad? Simplemente invertir en la propaganda, aunque el Estado te diga, ¿quién vota porque salió 15 minutos alguien en una... La gente no se entera así, ¿verdad? Se entera porque ya están los medios, porque se está discutiendo. Por eso es que hoy tenemos tantas estrellas de televisión que de repente ingresa a la política, porque ya tienen ganada la propaganda, ¿verdad? Entras y te invitan al programa y al siguiente programa y bueno, y ahí estás, ¿verdad? Vale ser parte de un reality que un movimiento. Acá tenemos a Lavín. Sí. Acá tenemos a A Lavín que aparece en propósito. todo. Claro, y claro, vos ves la revista, no sé, Hola, o no sé cuál es esa cara, ¿verdad? Afortunadamente ya no existen esas revistas acá, Rodrigo. Sí, sí. No, Afortunadamente las revistas de socialité en este país se terminaron. Y se qué terminaron suerte. porque nadie las consumía. Aquí todavía, si te vas a una vieja peluquería, vas a encontrar caras ahí, Ah, bueno, pero no, claro, acá en las peluquerías vas a encontrar todas esas, pero así como ya no existen. Edición antigua. Señores, llevamos 1 hora y casi hora y media 1 hora 20 más o menos. aproximadamente, más o menos. Eh, Antes de cerrar, ¿algún comentario que nos haya llegado que quieran compartir, Nelson, Juan Carlos? ¿Alguna cosa que quieras decir, Rodrigo, Mira, para ir cerrando ya? de los comentarios de las personas, hoy tuvimos, bueno, coincidió, yo no sé si sabías, Rodrigo, que a las 7 de la tarde, que fue el horario donde comenzó el programa, comenzó el partido de Chile con Uruguay también. Entonces, Efectivamente. muchos fanáticos deben estar, no tengo idea cómo están. De hecho está ahí. No te voy a decir nada, porque no he visto nada en realidad, lo tengo como de fondo. Así que no he visto nada. Pero deben haber algunos llorando, enojados o festejando, no tengo idea. Ojalá sea festejando. Y acá bueno, ya el programa queda online aquí, así que lo van a poder ver en las plataformas aquí de Facebook y de YouTube disponibles. Yo Excelente. quería decir nomás, agradecer a quienes nos acompañaron hoy, a todas las personas en su casa, y también a ti, Rodrigo, por haber tenido la amabilidad de participar acá, el entusiasmo y compartir tu experiencia y conocimiento con nosotros y todas las personas que siguen nuestro programa. Así que muchas gracias. gracias a ustedes. Quiero decirles mucha fuerza para todos, así que están aportando todo este debate. Me encantaría compartir con ustedes una cerveza, quizá alguna celebración de los avances mapuches, algunos festejos. Yo no me doy mucho tiempo para festejar aquí porque no te da el día a día. Y quiero decir, para que no se ofendan, si hay algún público cautivo de mis compañeros, yo soy una institución, una ONG que está hace 25 años, soy el presidente porque nadie quiere ser presidente, es un cargo voluntario. Tierra Viva, que lleva casos ante el Sistema Nacional e Internacional, y de la UNILA también, donde hay un observatorio de derechos indígenas, temática indígena. Eventualmente, si tenemos algún nuevo conversatorio, les voy a pasar el link, pero vamos a tener un dirigente mapuche hablando para conectar un poco y conectar también su espacio con otro espacio, también en un GT de trabajo de pueblos indígenas, de la Claxo, en fin, para ir poniendo al día que hay mucha gente interesada. Y le agradezco muchísimo, realmente muy jovial y muy alegre. Bueno, ya le somos como compañeros. Gracias. Gracias a ti, Rodrigo. Gracias a ti. Me sumo a las palabras de Nelson. Muchas gracias, Rodrigo, por participar con nosotros y bueno, quizá en un futuro poder celebrar alguna cosa sobre el pueblo mapuche, una autonomía quizá ahí puesta en la Constitución. ¿Por qué Sería no? maravilloso. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos ¿Qué todos mudáis tal? para acá. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nuestro constituyente Nelson, Sí. don Juan Carlos Painequeo. Ahí Así. vamos de a poco, vamos de a poco. Yo voy a sacar mi nacionalidad chilena de nuevo, voy a ir a votar así. Yo nací en Chile, pero yo tengo Ah, nacionalidad paraguaya, sí. Sí, sí. Bueno, Vale, serás bienvenido, voy a hacer Rodrigo. un voto ahí. Sí. Excelente. Bueno, queremos agradecerles el que nos hayan acompañado el día de hoy. Efectivamente es un día de partido, así que sabemos que los que nos acompañaron están ahí muy fieles a nosotros, pero nuestro programa queda, como bien dijo Nelson, en Facebook y en YouTube, y nos encontramos el próximo jueves a las 7 de la tarde en otra conversación de En Cuarentena, esta vez dada la contingencia, hablando fundamentalmente de este proceso constitucional que se nos viene, de este plebiscito, y de la plurinacionalidad como una posibilidad real de empezar a pensar a las primeras naciones y en general y a la nación mapuche en particular.
Muchas gracias por la compañía. Don Juan Carlos Painequeo, don Nelson Loz, don Rodrigo Villagra, muchas gracias. Nos estamos viendo. Chao, chao. Nos vemos. Peucayal. Bata.